Desde los estudios de Radio El Salvador, la Radio Católica de Barquisimeto, les saludamos Ivonne y Raimundo. Felices de estar de nuevo con ustedes desde Radio El Salvador, la Radio Católica de Barquisimeto. Es la voz de la Iglesia y de nuestra parroquia que llega a ustedes y a todo el pueblo barquisimetano. Nuestra radio católica más crepuscular, más musical y más evangelizadora. De nuevo con ustedes con nuestro programa Iglesia y Familia. Recuerden, todos los domingos a las 4 de la tarde. Somos Parroquia El Salvador y usted es nuestra comunidad. La Parroquia El Salvador con su Radio Católica El Salvador. Queremos decirle que estamos al servicio de ustedes y que ambos debemos contribuir a la construcción de caminos, comunión y vida. Comencemos invitando a la familia de Nazaret con una hermosa oración. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el día de hoy hablaremos sobre el perdón, sobre el perdonarnos y el perdonar a los demás. Perdonar no es nada fácil. Perdonar es algo serio, importante y necesario. Hay en el perdón un gran riesgo y consiste en que nos formemos una idea de creernos dignos o merecedores de perdonar a los demás. Nos dice la Sagrada Escritura que debemos ser compasivos, así como nuestro Padre es compasivo, y que no debemos juzgar para no ser juzgados, que no condenemos y no se nos condenará, que perdonemos y se nos perdonará. El perdón es quizás una de las dimensiones más profundas de la vida. Experimentar nuestra debilidad o fragilidad al herir a quien amamos. Fallarle a quien se fía de nosotros. Saber que no hay marcha atrás. Que los gestos o las palabras o las acciones ya han desencadenado huracanes. Y sin embargo, descubrimos nuestra imprudencia. No la del rencor y la venganza, no la del agravio sin salida, no la del reproche definitivo, sino la disposición para ayudar a sanar, la del mantener los puentes tendidos, la de amar o ser amado. Hoy es fácil encontrarnos con personas que siempre se reafirman en sus seguridades. No se arrepienten de nada, no se lamentan de nada y lo que es peor, no descubren la necesidad de perdonarse y perdonar. También muchas veces somos ligeros para decir perdón, sin entender que el perdón no debe salir de nuestra boca, sino de nuestro corazón. Es así como muchas veces recitamos la oración del Padre Nuestro. Fácil de pronunciar, pero muy difícil de vivir. Pedir perdón de verdad es algo mucho más complicado, mucho más complejo.
Primero, es ser consciente de lo que uno ha hecho mal y ser consciente de que el otro tiene derecho a estar molesto, al enojo y a la distancia. Es más, tiene derecho a perdonar a su manera. El perdón no son palabras bonitas y fáciles. A veces es poner distancia, otras veces es no tomar represalias, cuando a lo mejor podría perdonar. A veces es hacer ver el error en privado, en lugar de proclamarlo a los cuatro vientos. Quien de verdad se arrepiente, no exige el perdón, lo pide. Y después espera y acepta el enfado y el dolor y el silencio. Acepta los ritmos y esa espera se convierte en escuela, en pozo de sabiduría y en silencio, en el que la escucha se vuelve a llenar de sentido. Estamos en una sociedad que todo lo desmejora. Todo es soso y superficial. Todo es intrascendente. Todo es frívolo, trivial y olvidable. Pero no, la vida es seria. El amor es serio. Y la justicia, la verdad, la vocación, el talento y el perdón es serio. No podemos estar jugando con las palabras, ni con la virtud. No podemos estar jugando a ser lo que no somos. Y mientras no entendamos esto, nos convertiremos en charlatanes, vendedores de humo y manipuladores del Evangelio. Reconocer nuestra necesidad de la gracia de Dios no nos hace pequeños, sino más bien nos recuerda que en Él somos más plenamente nosotros mismos ante el pecado, que nos deshumaniza. Su perdón y su compañía nos señalan cuán bella es nuestra humanidad. Dicen por ahí que si uno no perdona a otro es porque no se ama a sí mismo. Y algo tendrá esto de cierto. Hay testimonios en casos verdaderamente crueles de quienes han perdonado a quien les hizo daño. Cualquier duda, pensando si de haber estado en esa piel, sería capaz de pronunciar el Padre Nuestro sin callar en esta frase: perdónalo, Señor, perdónalo. Tenemos muy vivo el caso de San Juan Pablo II, quien visitó en la cárcel y perdonó a quien atentó contra él. Esas vidas están llenas de una generosidad y una honestidad con uno mismo, que nos desencajan y nos impiden entender. Probablemente es allí donde está la clave, en que no se trata de entender nada más que una cosa: que el amor de Dios nos prepara para pronunciar este yo te perdono.
porque te miro con el amor que Él me regala. Porque seremos libres si nos damos el tiempo de restablecer aquello que estropeamos. Hace unos meses que ronda en mi cabeza con preocupación la dificultad que estamos viviendo, porque estamos viviendo momentos muy difíciles, muy estresantes, de mucha angustia, como individuos, como comunidad, como sociedad, para pedir perdón y para perdonar. Por un lado, observo en mí y a mi alrededor que pedir perdón es tener un gesto de humildad, reconociendo de palabras o con gestos que a veces nos equivocamos y metemos la pata. Creemos que es de personas inferiores y que es signo de debilidad. Pero no, porque no podremos avanzar en ningún aspecto de nuestra vida y de nuestro mundo sin pedir perdón y sin perdonar. Y es que no podemos olvidar que pedir perdón nos libra de remordimientos y culpabilidades. Nos hace sentirnos compasivos y misericordiosos con los demás y con uno mismo. Nos ayuda a recordar que somos limitados. Y lo más importante, nos ayuda a vivir en verdad. Por otro lado, también creamos muchas resistencias a la hora de perdonar. Porque perdonar es asumir que no hay vuelta atrás, que las cosas no se van a poder modificar en muchos casos, pero a la vez es asumir que hay un mañana mejor, que hay que tener esperanza y confiar. Y es que cuando perdonamos, avanzamos a paso de gigantes, levantamos de nuevo puentes y cosemos heridas, dándole una nueva oportunidad a las situaciones, a nuestra historia. Y es que en este momento faltan ejemplos de personas que sepan pedir perdón, que sepan perdonar, que sepan vivir en verdad y sean capaces de disculparse y aceptar disculpas más allá de sus intereses personales, en beneficio del bien común. Es importante recordar que a lo largo de la historia, en cada conflicto superado, hubo un gran ejercicio de perdón y de saber perdonar por todas las partes implicadas. No hay individuo, ni grupo humano, ni sociedad que tenga futuro sin personas íntegras, sin personas que sepan pedir perdón y perdonar, diferenciando claramente nuestros errores de nuestras capacidades como persona. Y siempre es bueno echar una mirada a Jesús e intentar introducir en nuestras vidas su estilo basado en la compasión y en la misericordia, como el único camino que genera vida y construye reino, reivindicando que otra forma de vivir es posible basada en la confianza en Dios
en uno mismo y en los demás. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Por su radio El Salvador, la radio católica de Barquisimeto, con su programa Iglesia y Familia. De regreso en los estudios de Radio El Salvador, la radio católica de Barquisimeto, con su programa Iglesia y Familia. El lenguaje de Dios es el amor. El perdón es una expresión de amor. Cuando perdonamos, experimentamos la paz, porque la presencia de Dios es la paz. Y Jesús quiere que los hombres y mujeres sean felices y profundamente amorosos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10. Así podemos ver que la acción de Jesús es siempre de perdón, de sanación y de liberación. El perdón se basa en la aceptación de lo que pasó. La falta de perdón nos ata a las personas desde el resentimiento. Nos encadenamos. El perdón se debe realizar sin expectativas, sin esperar que nada suceda. Si esperamos que el agresor acepte su error, estaremos esperando en vano y gastando nuestro tiempo y nuestras energías en una disculpa que jamás llegará. Si estamos esperando esta reacción luego de haber perdonado, realmente no hemos perdonado. No hemos perdonado de corazón, pues seguimos esperando una retribución o una recompensa. Cuando perdonamos, nuestro amor se manifiesta, porque perdonar es la manifestación más alta del amor. Nuestro corazón humano se transforma y en consecuencia es lo que más transforma el corazón humano. Por eso, cada vez que perdonamos, se ejercita en nosotros una conversión interior, un verdadero cambio. Digno es quien perdona, así como es estúpido pensar en la venganza que mantiene anclado el dolor. La venganza sabia es dejarlo ir. Seguir adelante es construir en vez de destruir, por lo que el perdón es un regalo, es un verdadero regalo para sí mismo, es regalarse la paz. ¿Y qué es el perdón? El perdón es el medio para reparar lo que está roto. Toma el corazón roto y lo repara. Engancha el corazón atrapado y lo libera. Apresa el corazón manchado por la vergüenza y la culpa y lo devuelve a su estado inmaculado. El perdón restablece al corazón la inocencia que conoció en otro tiempo. Una inocencia que permite la libertad de amar. El verdadero perdón puede ser difícil, muy difícil, y requiere de gran humildad. Siempre uno espera que la otra persona pida o suplique el perdón.
Para muchos es agradable que los otros admitan el dolor que han causado y preferirían que ellos sufrieran, aunque fuera solo un poco. Pero ninguna de estas situaciones es parte del plan de Dios. El perdón solo puede nacer de un verdadero amor. No es fácil perdonar, como tampoco es fácil amar. El perdón va en contra de todos los instintos, va en contra de lo razonable. Los razonamientos nunca nos convencerán de que tenemos que perdonar. Desde nuestra conciencia de individuos aislados en nuestro ego, es imposible entender el perdón del Evangelio. El ego necesita enfrentarse al otro para sobrevivir y potenciarse. Desde esa conciencia, el perdón se convierte en un factor de afianzamiento del ego. Expresión de este perdón es la famosa frase "perdono pero no olvido", que es la práctica común en nuestra sociedad. Para entrar en la dinámica del verdadero perdón, debemos tomar conciencia de nuestro verdadero ser y de la manera de ser de Dios. Experimentando la única realidad, descubriré que no hay nada que perdonar, porque no hay otro. Y con un ejemplo podemos ver la idea más clara. Si tengo una infección en el dedo meñique del pie y me causa dolor inaguantable, ¿puedo echar la culpa al dedo de causarme el dolor? El dedo forma parte de mí y no hay manera de considerarlo como un objeto agresor. Hago todo lo posible por curarlo, porque es la única manera de ayudarme a mí mismo. Por ese camino descubriremos que perdonar no es hacer un favor al otro, sino entrar en una dinámica de verdadero amor que te permita paz, armonía interior y bienestar. Perdonando desde nuestro corazón, logramos mirar los hechos tal y como sucedieron y luego decidimos dejarlos ir en el ayer. Aceptamos que somos aprendices, que la lección ya se encuentra aprendida y que hemos logrado vencer las circunstancias negativas que nos tocaron vivir. No sé si vieron la película La vida es bella. Esa película, que se las recomiendo, nos muestra cómo se vive con el corazón. Vivir desde el corazón puede superar el horror que nos acecha. También Jesús, cuando en la cruz abre la puerta a la grandeza de un perdón que parecía humanamente imposible, pero que Él hizo posible. Ese es el perdón al que Jesús nos llama. Ese es el perdón al que Jesús nos invita. El que resplandece en medio de las dificultades. El perdón siempre cuesta, aunque unas veces más que otras. Sin embargo, como vemos, belleza y dificultad están llamadas a entenderse. Perdonar comparte fronteras. El perdón acepta, integra y ama sin condiciones. Y esto cuesta, puesto que las resistencias a perdonar vienen a veces de no aceptar a las otras
personas como son, de juzgarlas y exigirles según nuestros propios esquemas. Pero este no es el estilo de Jesús. Jesús mira con cariño cuando se encuentra con alguien, antes incluso de conocer su historia. Él se conmueve al descubrir la fragilidad del corazón y dice sin reserva: vete y no peques más. Es posible esta manera de mirar, de sentir, de actuar y vivir. Recordemos al joven rico, que se fue triste y no accedió a lo que Jesús le invitaba. Por eso Jesús dejó de quererle. O a lo mejor por eso aumentaría su amor hacia él. Pero se puede querer por compasión. O la clave será querer con compasión. Quizás en lugar de apartarnos de las heridas e intentar olvidarnos de ellas, debemos perdonar al modo de Jesús, que pide ir hacia ellas y cambiar la mirada justiciera por la gratuidad del que ama y acepta. Perdona para que puedas ser perdonado. Recuerda que con la vara que midas serás medido. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Por su radio El Salvador, la radio católica de Barquisimeto, con su programa Iglesia y Familia. De regreso en los estudios de Radio El Salvador, la radio católica de Barquisimeto, con su programa Iglesia y Familia. Venimos comentando sobre el tema del perdón y lo hemos reflejado en la parábola del siervo malvado o ingrato, que nos enseña a todos nosotros, a todos los cristianos, aquello por lo que debemos ser reconocidos en el mundo. Es una genuina parábola de Jesús que del preguntar de Pedro: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Seguro que Pedro se quedó muy contento, se sintió muy generoso y razonable. Pero de esa pregunta se deriva una aclaratoria que deja muy claro a los cristianos que el perdón no tiene medida. Vamos a referirnos a 2 formas de perdón. Un perdón cuantitativo, un perdón en el que medimos el gesto de lo que estamos haciendo para nuestro aprovechamiento. Esto es una miseria, una vulgar miseria. El otro es el perdón cualitativo, por así llamarlo. Es un perdón infinito que rompe todas las venganzas, todas nuestras iras y todas nuestras miserias. 70 veces 7 es una sentencia enfática, muy clara, para decirnos que no hay que contar las veces que se ha de perdonar. ¿Por qué? Porque simplemente Dios no lo hace con nosotros. Dios no lleva la cuenta de las veces que nos perdona. Leyendo esta parábola con atención, comprenderemos claramente
todo el significado de la misma. Es tan precisa que a todos nos debe llegar su mensaje y debemos evitar tener una conducta semejante a la del siervo malvado que fue liberado de la muerte un instante antes por las súplicas que le hizo a su Señor. La diferencia de la deuda de los dos siervos es desproporcionada. La del siervo malvado es una fortuna, es muy grande en comparación con la que tenía el otro siervo. Vemos que en esta parábola Jesús nos habla de su Padre, del Padre bueno, y de cómo se compadece ante las súplicas de sus hijos. ¿Por qué? Porque es tan misericordioso, perdonando algo por grande que sea, algo que nos parece casi imposible de perdonar. Jesús es un buen conocedor de la naturaleza humana. Sabe que la reacción que nos suele pedir el cuerpo ante los roces y heridas de nuestros hermanos y hermanas es la venganza, disfrazándola de justicia y de respuesta reparadora y disuasoria. Jesús quiere que sus seguidores tengamos valores distintos a los expresados. Y tanto en la contestación a Pedro como en la parábola abunda el perdón. El perdón surge de la conversión de la persona que se siente perdonada y junto al perdón la compasión y la misericordia, compasión que nos lleva a algo más que perdonar. No es un compromiso fácil, pero todos somos pecadores y hemos experimentado el perdón. Todos hemos herido a los demás y hemos pedido y deseado su indulgencia. Efectivamente, todo es desproporcionado en esta parábola. Cuando la parábola llega a su fin, entonces todo queda bien claro. Nos muestra que los hombres somos más duros los unos con los otros que el mismo Dios. El siervo despiadado se arrastra hasta lo inconcebible con tal de salvar su vida, lo cual es algo muy lógico. Ahora, ¿no podría haberse comportado como lo hizo el rey con él, perdonando de una gran deuda y él perdonando a su compañero de fatigas y de deudas y de trabajo? Los que están en la misma escala deberían ser más solidarios, pero no es así. El núcleo de la misma es la dureza de corazón que revelamos frecuentemente en nuestras vidas. Y es una desgracia ser duros de corazón. Somos comprensivos con nosotros mismos y así queremos y así exigimos que sea Dios con nosotros, pero no hacemos lo mismo con los otros hermanos. ¿Por qué? Porque somos lentos a la misericordia. Es frase muy conocida: olvido, pero no perdono, la cual no es ni divina ni evangélico. Es por el contrario el empobrecimiento más grande del corazón y del alma humana, porque en ese caso tendría más sentido decir te perdono, pero no olvido, aunque tampoco es una buena terapia para el ser humano. Lo mejor es perdonar y olvidar en ese mismo orden. Perdonar y olvidar
No podemos olvidar para perdonar. No, tenemos que perdonar para así olvidar. Lo mismo hará con nosotros, mi Padre Celestial, nos dice Jesús, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Pero de vez en cuando sobreviene una herida que nos deja paralizados en nuestro camino. Nos sentimos sacudidos y ultrajados. Reaccionamos ardiendo en ira o nos quedamos fríos y desconcertados. Y por último, lo que se nos ocurre es volvernos contra el que nos ha herido. Pensamos que es imposible olvidar la herida, dejar de sentir indignación. Quizás llegamos a pensar que sería un error el perdonar lo que nos han hecho. Tal vez la herida imperdonable ha sido hecha a alguien a quien amamos. A veces guardamos dentro de nosotros la herida producida a un ser querido, pensando de que no tenemos nosotros problemas de perdonar lo que nos hayan hecho, pero no tenemos derecho a perdonar lo que le han hecho a esa persona. El perdón de las pequeñas faltas de todos los días es algo que todos damos y recibimos constantemente. Si te he pisado el pie, me dices enseguida, no ha sido nada. Si alguien ha cometido un error en el trabajo que nos retrasa todo el día, acabamos sonriendo y aquí no ha pasado nada. De pronto nos hiere el comentario de un amigo y él se da cuenta de nuestro gesto y rápidamente nos pide perdón. Es así como perdonamos y somos perdonados y estamos acostumbrados a esta forma de vida, pero casi sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Pero, ¿qué pasa cuando llegan las grandes heridas que no tienen fácil curación? ¿Cómo podemos perdonar? Una de las razones para perdonar está en nuestro propio interior, el resentimiento, porque es algo muy malo y que nos hace mucho daño. Pero también hay otra razón más extrema, y es que ninguno de nosotros es perfecto. Si somos sinceros, tenemos que admitir con frecuencia que necesitamos el perdón. Necesitamos el perdón de los demás. Y sobre todo, necesitamos el perdón de Dios. Quizás este último pensamiento sea nuevo para ti. Tus palabras y tus acciones tienen mucho más alcance del que crees. No es un asunto privado tuyo, son también asuntos de Dios que conoce hasta el más mínimo detalle de tu vida. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Por su radio El Salvador, la radio católica de Barquisimeto, con su programa Iglesia y Familia. De regreso en los estudios de Radio El Salvador, la radio católica de Barquisimeto, con su programa Iglesia y Familia. Nos dice la Sagrada Escritura que el rey David se enamoró de la esposa de uno de sus soldados, de uno de sus generales, y tramó la muerte de esta persona.
Cuando comenzó a sentir remordimientos de lo que había hecho, escribió a Dios un poema en el que le decía: ante ti, solo ante ti he pecado. David comprendió la trascendencia de sus acciones ante los ojos de Dios, que es el que se preocupa por todos nosotros. Esto te puede parecer muy complicado, sobre todo si aún sientes rencor por lo que otros te hayan hecho. Pero en realidad es el anuncio de una buena noticia. La buena noticia es que Dios te ofrece un perdón total y te lo ofrece en la medida en que tú te tomes también en serio el mal que hayas hecho con tus culpas y con tus pecados. El perdón de Dios tiene su partida en un acontecimiento real que sucedió hace 20 siglos, pero que aún hoy conserva plenamente su inmensa virtualidad. Jesús, el Hijo de Dios, es la única persona inocente que jamás haya existido. Mientras le sucedían todas las cosas que le sucedieron, que tuvo en su pasión, él seguía amando a la gente que se las hacía, ofreciendo amistad al que lo traicionaba, avisando a sus compañeros de lo que iba a suceder. Respondió amablemente al gobernador que lo sentenciaba. Oró claramente en favor de los soldados que clavaron sus pies y manos en una cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Sobrellevó todo el castigo de todos los pecados cometidos por su pueblo durante toda la historia. Experimentó lo que era sentirse apartado de Dios cuando le dijo: ¿por qué me has abandonado? Dios le respondió con una demostración única de su poder sobre el universo. Resucitó a su Hijo y Jesús volvió a encontrarse con sus seguidores y les comunicó la buena noticia que habían de transmitir a todo el mundo: el ofrecimiento del perdón y de una nueva vida vivida en el amor de Dios. El perdón que Dios nos ofrece no ha sido un perdón barato ni fácil. Es la historia de la cruz de Jesucristo. Dios derramó sobre nosotros un amor costosísimo al enviar a su Hijo unigénito a morir por ti y por mí, y en consecuencia nos invita a volvernos a Él y decirle: me arrepiento de mi pecado. Creo que Jesús murió por mí. Perdóname y haz que vuelva a ser tu hijo. Pero date cuenta de que si das este paso, también tú te comprometes a perdonar. El resentimiento sin perdón suele compararse con lo que sentimos cuando alguien nos debe dinero. Podemos rabiar y echar humo, pero esto no arregla nada si el deudor no tiene con qué pagarnos. En el asunto del perdón, hay muchos casos en los que el ofensor no puede arreglar las cosas. Es muy raro que sea capaz de poder enmendar las cosas exactamente. ¿Quién puede arreglar la muerte de un hijo o de una hija? ¿Quién puede borrar los efectos de un rumor malicioso? La única salida para la persona ofendida es aceptar la pérdida y tratar de cancelar esa deuda. Hemos visto
que ninguno de nosotros es perfecto. Constantemente estamos hiriendo a Dios. Estamos totalmente en deuda con Él y nada podemos hacer como no sea solicitar su perdón. Pero Dios es enormemente generoso y si se lo pedimos, nos perdona. Por obra de su amor en la cruz, la deuda ha quedado perdonada. Pero existe una condición. Es preciso que demostremos que hemos entendido el amor de Dios y que nos arrepentimos de veras de nuestro pecado. Jesús nos lo explicó de esta manera. Si aceptamos el generoso perdón de Dios por esta deuda nuestra de muchos millones, estaría totalmente fuera de la cuestión el que, por nuestra parte, nos negáramos a perdonar a los demás una deuda de unos pocos centenares. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así está escrito en la célebre oración con la que Jesús nos enseñó a orar. El Dios que nos perdona nos exige que nosotros perdonemos a los demás. Esas son pues las dos razones que tenemos para perdonar, que el resentimiento nos hace daño y que un corazón que no perdona entristece a Dios. A nuestros seres queridos no podemos arrojarlos como un trapo viejo. Perderlo es como si nos cortaran un dedo, la mano, un miembro. Podemos sentirnos furiosos con ellos y creer que el perdonar va a ser difícil y doloroso. Pero también sabemos que a la larga nos va a doler mucho más el perder su amor. Muchos de nosotros hemos aprendido a perdonar desde cuando éramos niños. Lo hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestros cuidadores, a los que amábamos y necesitábamos. Ahora somos grandes, pero tenemos que seguir aprendiendo cosas nuevas cada día. Siempre cometemos fallos y equivocaciones. La experiencia de ser amados y perdonados sigue ayudándonos a crecer y a convertirnos en personas amables. Sabemos que los adultos tampoco somos perfectos. A veces admitimos nuestras equivocaciones y nos perdonamos. Esto nos acerca más unos a otros. Nos sentimos más seguros. Pero puede ocurrir que, por cualquier razón, hayamos aprendido mal esta lección en la niñez. No estás convencido de que el amor pueda curar la herida y te cuesta confiar y te cuesta perdonar. Aquí amar quiere decir reconocer que cada persona para Dios es tan preciosa y valiosa como nosotros mismos. Esta es la actitud básica a partir de la cual podremos desarrollar nuestros sentimientos de amor hacia los demás. El perdón es algo que está en el corazón de la fe cristiana. Hasta ahora hemos contemplado el perdón desde el punto de vista de la persona injuriada. Pero para restaurar plenamente la relación, el perdón supondría únicamente la mitad de todo el proceso. Es necesario el arrepentimiento por parte del injuriador. El ajuste del perdón con el arrepentimiento es lo que produce la reconciliación. Perdonar es hacerlo gratuitamente.
no reclamar compensación alguna, dejar de sentirse resentido. Y arrepentirse es aceptar ese perdón, realizar una restitución apropiada y dejar de sentir toda culpabilidad o vergüenza. El arrepentimiento puede ser tan difícil como el mismo perdón. El arrepentimiento implica el comprender por qué el otro se ha sentido herido. El arrepentimiento exige respeto y amor hacia el otro. La falta y el pecado siempre podemos confesárselo a Dios. El mejor punto de partida para el arrepentimiento es la oración. Dejando aparte nuestro orgullo herido, nos ponemos en la presencia de Dios, que es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y propicio al perdón, que no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Una vez que nos hayamos reconciliado con Dios, confía en su ayuda para encontrar la mejor manera de reconciliarte con los demás. Por eso debemos sentir nuestro dolor, comprender lo que ha sucedido y estimar a la otra persona. Después podemos emplear el amor, lo que quiere decir que tenemos que dejar de abrigar pensamientos de odio y de venganza. El verdadero perdón no reclama compensaciones de ninguna clase, pero el verdadero arrepentimiento sí incluye un esfuerzo por recompensar bien las cosas. Nunca pongas precio al perdón. El perdón tiene que ser gratuito. Aquí se acabaron las reclamaciones. Hemos dicho que Dios espera que a los que Él ha perdonado, perdonen también ellos a su vez. Jesús nos ordena perdonar, pero no espera que lo hagamos todo con solo nuestras fuerzas. Si queremos de veras perdonar el mal que nos han hecho, Él nos promete su ayuda. Infinidad de personas han descubierto que si confían en Dios, Él les ha concedido esa fuerza. Solo tienes que pedírselo. No puedo perdonar a esa persona, dame fuerzas para perdonar. Hemos llegado al final de nuestro programa Iglesia y Familia. Les agradecemos su sintonía y los invitamos muy cordialmente para que nos acompañen el próximo domingo a la misma hora por esta, su Radio El Salvador, la Radio Católica de Barquisimeto.